tardes. Mi nombre es Margarita Cordera Huerta. Yo voy a hablar un poquito acerca del panorama general que se tiene del recurso agua en México. Y bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación para permitirnos participar en este tipo de proyectos. Bien, el contenido que planteo y voy a abarcar es dar un pequeño panorama a manera de introducción de cómo nos encontramos con el recurso agua, hablar de la tendencia de la sequía generalizada en México, que habla más o menos 30 años atrás, y hablar un poquito del monitor de sequía en México, esto en conjunto con el índice de estrés evaporativo, que son dos herramientas que tenemos a la mano para poder definir las condiciones de agua que se pueden tener en un cierto lugar. Y pues finalmente dar una que otra conclusión acerca de lo que se plantee a lo largo de la ponencia. Bien, a manera de introducción, quiero permitirme decirles que México se encuentra dentro de los 10 países más poblados del mundo. Hablamos de que actualmente somos cerca de 127 millones de personas en el territorio nacional y bueno, basados en la demanda de agua que se requiere por persona, son 100 litros por día, por persona. Pues haciendo un análisis de esto, podemos llegar a la conclusión de que necesitamos cerca de 112.627 hectómetros cúbicos de agua al día. Y pues, vaya, es una cantidad inmensurable, ¿no? Yo creo que ni siquiera podemos alcanzar a dimensionar la cantidad de agua que se requiere dentro del entorno nacional. Y bueno, para hacer una semejanza o quizás poder dimensionar un poco más la cantidad de agua necesaria, pues lo que necesitamos día a día es el equivalente a llenar 7 veces el Estadio Azteca. Es más o menos este tipo de volumen que se necesitaría para poder satisfacer a todo nuestro territorio nacional. Bien, antes de todo esto, pues quiero hacer la reflexión de que si vemos la demanda de agua que se requiere para cada persona son 100 litros, pero basados en los estudios que se han hecho anteriormente, pues podemos llegar a la conclusión de que hay personas en algunos sectores específicos del país que no tienen ni siquiera acceso a 2 litros por día de agua. Bien, analizando el mapa que presento a continuación, podemos ver la distribución de los distintos climas que tenemos en el territorio. Podemos ver en él que tenemos climas cálidos, secos, muy secos y templados. Como ya sabemos, generalmente la concentración de los climas áridos y secos se encuentra en la parte norte del país y climas un poco más templados y húmedos al sur del país. En base a esto, pues ya podemos hacer una vislumbración del recurso agua que tenemos al país. Obviamente va a tender a tener una mayor cantidad de agua al sur de este y una menor disposición en el norte del país. Bien, en base a esto podemos generar también conclusiones acerca de las temperaturas que se presentan en todo el territorio nacional. Como ya mencioné anteriormente, las temperaturas más altas se van a encontrar en las zonas donde el clima es más cálido y tendiente a ser desértico. Por ende, la disposición o acceso al recurso va a ser menor o limitado en estas zonas. Y por el contrario, en las zonas del sur y este del país, las temperaturas van a tender a ser, si bien relativamente altas también, como podemos observarlo en el mapa, la disposición o acceso al recurso agua en estas partes no se va a ver tan limitado como en las partes norte del país. Y bueno, basados en los dos mapas anteriores que ya presenté, pues podemos ver la disposición del recurso agua que se tiene en base a la precipitación que se presenta. En el mapa, como aquí pueden observar, en las partes norte del país, la precipitación que se registra anualmente es menor. Es decir, a lo largo de los meses que conforman cada año, las entradas de precipitación que se tienen son mínimas, por así decirlas, en el aspecto de poder satisfacer en corrientes superficiales y por ende nosotros, el cual nuestro objetivo principal pues es el riego, no podemos fiarnos tanto de las cantidades de precipitación que se presentan para nosotros. Por el contrario, en las regiones del sur no es tanto el problema la cantidad de agua que se tiene, porque como ya sabemos, en estas zonas, si no necesitamos tanto como recurso agua
para riego. En esta zona se habla más un poco de drenaje para poder desalojar los volúmenes que se están registrando y entrando al territorio. Bien, para llegar a lo que sería la sequía, pues como un factor importante del cual tendríamos que hablar es del efecto del cambio climático que se tiene, no solo aquí en México, sabemos obviamente esto afecta de manera mundial y bueno, en base a estudios anteriores, 30 años más o menos, pues hemos notado que los cambios de clima realmente han sido alarmantes. Las temperaturas se han visto en la alza y van en una forma creciente. Han aumentado, se habla de que han aumentado aproximadamente 0.85 grados Celsius por año, y en las temperaturas invernales pues se han visto que estas aumentan hasta 1.3 grados Celsius. Como tal, esto está afectando de manera significativa el recurso hídrico que está entrando al país, propiamente a todo nuestro entorno. Y bueno, este tipo de acciones se ven muy influenciadas por la actividad humana. Por ende, la recomendación aquí tiende a tomar en cuenta las actividades que realizamos a fin de ya no contribuir a que el cambio climático siga afectando, y pues obviamente aquí los principales afectados somos pues todos los que nos hallamos como población del entorno, ¿no? Y bien, para entrar ya propiamente a lo que sería la sequía generalizada, con todos los temas que ya se trataron ahorita con anterioridad, vamos a hablar de dos factores importantes. Va a ser el monitor de sequía y el índice de estrés evaporativo. Vamos a basarnos en estos dos aspectos para poder definir cómo se encuentra actualmente el recurso agua aquí en el país. Como primer punto, que sería el índice de estrés evaporativo, vamos a hablar que este es un factor, un parámetro que nos ayuda a describir las anomalías temporales que se tienen en una región. Esto nos habla acerca del cociente de la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial que se registra mes con mes, día con día o año con año, dependiendo del valor que se esté buscando, ¿no? Especialmente este tipo de índice ayuda a predecir fenómenos llamados sequías repentinas, es decir, no sequías que se vienen acumulando con años atrás, sino que de un momento a otro este tipo de sequías se presentan y pues obviamente son más agresivas que las sequías normales que conocemos, ¿no? Que se presentan a lo largo del año. Y ok, bueno, en el siguiente mapa podemos ver cómo se encuentra la situación de las temperaturas que se han estado registrando y cómo ha afectado esto a los cultivos, porque a final de cuentas este índice de estrés nos ayuda a definir cómo se encuentra la situación en base a los niveles de estrés que nos dan los cultivos cuando son analizados. Es decir, este tipo de índice nos ayuda a brindar información propiamente ya a nuestros agricultores, asesores o técnicos, personal que esté a cargo de los cultivos, para tomar decisiones informadas durante los periodos de sequía que se presentan a lo largo del año. Como podemos ver en el mapa, los índices más agresivos se encuentran al norte del país y la tendencia viene a bajar en la parte sur y este del país. Y bueno, como dato adicional a esto, pues podemos ver que en los últimos años las presas de todo México han estado trabajando a una menor capacidad. Es decir, se ha registrado que actualmente hay presas como el sistema Cuchamala y este tipo de cosas, donde han estado trabajando inclusive a un 80% abajo de la capacidad a la que deberían de estar trabajando. Esto nos habla de que realmente nos encontramos en periodos de sequía muy severas y que por los problemas y las afectaciones van en decremento. Bien, para hablar un poco acerca del monitor de la sequía en México, en la sequía de México, perdón, hablamos de una herramienta que tenemos disponible. En el siguiente mapa podemos observar cómo se encuentra la disposición en base a esta herramienta. Esto va definido en ciertos rangos. Tenemos anomalías secas, anormalmente secas. Esto es un poco más común en las zonas del norte, pero en la tendencia que siempre se ha tenido año con año. Hay sequías moderadas, severas, extremas y excepcionales. Obviamente, como ya lo analizábamos en los mapas anteriores, este tipo de afectaciones más graves se encuentran siempre
al norte del país. Es por eso que en este tipo de zonas es donde se deben de tomar acciones más severas, por así decirlo, a fin de poder contrarrestar los problemas que se puedan presentar en un futuro. En la parte del sur, este tipo de acciones no son tan usuales o que se deban tomar con cierta seriedad. Obviamente siempre deben de tomarse en cuenta a fin de prever cualquier situación que se nos pueda presentar. Bien, en la siguiente diapositiva muestro una línea del tiempo de las afectaciones que se han visto por la sequía en México. Lo importante que aquí quiero resaltar es el observar cómo las sequías excepcionales, que son las más graves, han venido en aumento. Prácticamente en el año 2012 es donde se presentaron problemas de sequías más graves y de ahí a la actualidad estas han ido en aumento. Han ido en aumento y las actividades que se deben de tomar para prever este tipo de situaciones pues van en aumento obviamente también, ¿no? Haciendo un seguimiento de los porcentajes de sequía en el territorio nacional en los últimos meses, que sería de diciembre 2020 a abril del año presente, podemos ver que las superficies de afectación han ido aumentando. Esto que nos da a entender, pues que los problemas de sequía van a ir en aumento, ¿no? No es algo que vayamos a poder frenar, al menos no de manera paulatina, pero que pues sí es importante tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque pues finalmente esto va a afectar en los cultivos cuando lo que se esté buscando es riego por temporal o prever cualquier otra afectación que se nos pueda presentar. En la siguiente tabla muestro el porcentaje de área con sequía propiamente para los organismos de cuenca. Como sabemos, son 13 regiones. Podemos ver que los organismos de cuenca con menor afectación son Frontera Sur y Península Yucatán. Como ya vimos, las afectaciones siempre van a ir a estar en la zona del norte, concentradas principalmente, y pues las zonas del sur con menor afectación en grado. Okay. En la siguiente tabla podemos observar el porcentaje de área con sequía, pero ahora por entidad federativa. Analizando los grados de afectación, volvemos a lo mismo, y las entidades federativas con menor afectación son siempre la tendencia al sur. Como podemos ver aquí, en estos casos son Tabasco, Yucatán y Campeche. Y las mayores concentraciones de afectaciones por sequía grave se van a encontrar en las zonas norte del país. Haciendo otro tipo de concentrado, muestro el porcentaje de área en sequía a los 26 consejos de cuenca, nuevamente para hacer el análisis de cuáles son las zonas donde las afectaciones están siendo más graves. En esto podemos observar cómo los consejos de cuenca con menor afectación son Península de Yucatán, Río Grijalva y Usumacinta, en la misma tendencia que los concentrados anteriores. Y bien, retomando la tabla de las afectaciones por entidad federativa, podemos observar aquí cuáles son las que tienen menor afectación, como podemos observar que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo y zona sur, y obviamente demostrar nuevamente cómo las áreas con mayor afectación se encuentran en los estados del norte. Bueno, finalmente, para concluir, ¿cuáles? Pues indiscutiblemente nos encontramos ante problemas donde la cantidad de agua y el acceso que se tiene ya no es la misma en todo el territorio nacional. Esto se ve influenciado por las diversas condiciones que tenemos como temperatura, precipitación, calidad de vida, inclusive puede verse inmerso en este tipo de condiciones. México está pasando por graves problemas de sequía. Esto se ha registrado desde los últimos 30 años hasta la fecha y como ya mencioné, esto va a ir en decremento. No se ve alguna tendencia de que esto pueda ir a la baja. Sin embargo, pues ahí está la invitación a tomar acciones para poder contrarrestar o prever afectaciones en todo tipo de condición. Como ya mencioné anteriormente, la localización de algunas zonas significan condiciones más adversas que en otras. Por ende, las acciones que se deben de tomar no son las mismas en cada una de las zonas. Debemos de enfocarnos al área en la que estemos y en base a ello tomar las actividades o acciones preventivas. Las zonas con climas desérticos o cálidos, por así decirlo, obviamente siempre van a estar a la alza de sufrir problemas más adversos, como en este caso se mencionó, son las sequías extremas. Y bueno, después de todo, pues se busca implementar planes de desarrollo y abastecimiento para el recurso agua
pues principalmente las zonas que se vean más afectadas, ¿no? O sea, como ya mencioné, no dejamos de lado que en las zonas sur del país el problema sea, en este caso, el drenaje del agua, ¿no? Obviamente aquí las condiciones y las acciones que se vayan a buscar tomar pues son diferentes en cada una de las zonas del país. Y pues como último, pues se les invita a todos, ¿no? A cuidar el recurso, ya que como sabemos, pues las condiciones a lo largo del país son diferentes y pues buscamos en este aspecto la empatía para poder eh, contrarrestar los problemas que se nos estén presentando. Bueno, esto sería todo por mi parte. Dejo aquí algunas ligas para la información si les gustara buscar cuáles son estas herramientas que les comentaba del índice de estrés evaporativo y el monitor de sequía para el país. Y bueno, gracias por su atención.